Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Amados, yo quiero hablar acerca del ecumenismo, aunque ya en mi canal de YouTube he hablado de este tema ampliamente y de muchos temas escatológicos. Pero este tema del ecumenismo he visto que ha resurgido, está hablando duro a las naciones. Por eso quiero hablar un poco acerca de esto. El ecumenismo viene del griego oikomene, que significa todo el mundo habitado. En su sentido más amplio y simplista, remarca el esfuerzo por buscar la unidad visible de todas las religiones del mundo sin importar sus diferencias teológicas. Esto es muy peligroso si no se tiene a la luz de la Biblia el significado bíblico de la unidad entre los creyentes como un solo cuerpo en Cristo. La Biblia claramente enfatiza la importancia de la unidad entre los creyentes, obviamente. Juan 17:20, Efesios 4:4-6, Filipenses 2:2 habla de esto. Pero para nosotros, los evangélicos, existen grandes peligros que debemos considerar en el movimiento ecuménico contemporáneo. Esto se ha venido predicando, esto del ecumenismo, desde hace rato. Uno de los que más predicaron el ecumenismo y el nuevo orden mundial fue el Papa Juan Pablo II. Pero el principal peligro, óigame bien, el principal peligro, yo, José Ramírez, lo veo en que las doctrinas bíblicas fundamentales sean diluidas en aras de lograr una unidad superficial, plástica, manufacturada, que sirve para sostener un gran edificio construido con ladrillos de paganismo, relativismo y toda suerte de desviación de la sana doctrina que Jesucristo y sus apóstoles predicaron y por la cual ellos murieron. Sé que esto es parte de las cosas que tienen que cumplirse antes del retorno de Jesucristo, pero a mí, como predicador del Evangelio, como profeta del Señor y como maestro de la palabra de Dios, obviamente me preocupa, porque Jesús dijo que los escogidos, si fuera posible, serían engañados. Y yo les expongo a continuación los puntos que me preocupan en cuanto al ecumenismo. Primero, el compromiso doctrinal. Los evangélicos creemos en la autoridad final y absoluta de la palabra de Dios, de la Biblia, y en las doctrinas esenciales que sostienen nuestra fe cristiana, como la deidad de Jesucristo, su encarnación, su muerte expiatoria y su resurrección corporal al tercer día de haber sido sepultado, la salvación por gracia únicamente a través de la fe en Jesucristo y la necesidad de la conversión, del arrepentimiento sincero. Entonces, el peligro radica en que el ecumenismo pueda llevar a un denominador común más bajo en términos doctrinales, donde se minimicen, se toleren o se pasen por alto diferencias inaceptables con grupos que sostienen creencias distintas a las doctrinas bíblicas fundamentales. Esto, con toda seguridad, llevaría a una unidad basada en un acuerdo superficial en lugar de una unidad genuina basada en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad bíblica. Y eso lo dice Pablo en 2 Corintios 6:14-17. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, óigame bien, y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo segundo que veo aquí como algo muy peligroso es el relativismo doctrinal. Vea, dentro del ecumenismo hay unos enfoques que sugieren que ninguna denominación posee la verdad completa ni absoluta y que todas tienen algo que aportar. Algo así como el yin y el yang, que todo el mundo tiene un poco bueno y un poco malo. Y siempre hay que utilizar lo mejor que tenemos en nosotros. Mire, los cristianos evangélicos reconocemos que la iglesia es diversa en cuanto a dones y expresiones y creemos que existen verdades bíblicas que son objetivas y esenciales, que no son relativas, son absolutas, son máximas divinas. Entonces, el peligro surge cuando se relativizan esas verdades fundamentales en el esfuerzo por lograr la unidad, lo que llevará a aceptar enseñanzas que son contrarias a la Biblia, que contradicen la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, allí Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo tercero es la falsa unidad. Y quiero que vaya atendiendo esto, porque esto se va a manifestar pronto. La unidad bíblica se basa indiscutiblemente en la verdad del evangelio. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una unidad que se logra a expensas de la verdad no es una unidad genuina a los ojos de Dios ni a los ojos de los cristianos evangélicos. El peligro es que el ecumenismo se enfoca más en la unidad institucional o en la cooperación en obras sociales sin detenerse a abordar las diferencias doctrinales subyacentes que son consideradas importantes para la fidelidad a las Sagradas Escrituras. Hay que ser fiel a Dios y a su palabra. Esta unidad ecuménica busca fomentar una unidad superficial sin una transformación genuina, porque esta es una unidad basada en acuerdos políticos o en la búsqueda de poder y de influencia terrenal, en lugar de una unidad genuina en el Espíritu Santo. Satanás podría fomentar este tipo de unidad superficial para distraer de la verdadera obra de Dios en los corazones de quienes aceptan al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Lo cuarto es que el ecumenismo es un yugo desigual. Los evangélicos interpretamos pasajes como 2 Corintios 6:14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, como una advertencia divina contra la asociación religiosa con aquellos que no comparten las creencias fundamentales de la fe cristiana, que están basadas en la Biblia, no en dogmas, no en ritos, no en costumbres, no en tradiciones. El peligro que trae el ecumenismo, queridos hermanos, es que lleva a formar alianzas con grupos que niegan verdades bíblicas esenciales,
que comprometen el testimonio del Evangelio. Quinto, la confusión del Evangelio. La Biblia nos advierte contra la predicación de un evangelio diferente. Gálatas 1, 8 y 9, que ya está andando por el mundo, y lo peor de todo, hermanos, es que se ha trepado en los altares, y lógicamente eso ha generado un tipo de cristiano confundido en cuanto a la sana doctrina del evangelio de Jesucristo. Los evangélicos advertimos a viva voz de que el ecumenismo lleva a una confusión del mensaje del evangelio al tratar de encontrar puntos en común con tradiciones religiosas que tienen entendimientos fundamentalmente diferentes sobre la salvación, el infierno, el juicio final, a los perdidos, la naturaleza de Dios y la autoridad de las Escrituras, de la Biblia. Bueno, el Papa Francisco dijo que la Biblia era un libro muy viejo y que era necesario escribir otra Biblia que se adapte al mundo moderno en que vivimos hoy. Parece que este Papa se le olvidó al Papa Francisco que Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Pero si ya he hablado acerca de la falsa unidad propuesta por este movimiento satánico del ecumenismo, entonces tengo que presentar la perspectiva bíblica sobre la unidad. Escuche, la Biblia sí llama a la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús mismo oró en Juan 17 por la unidad de sus seguidores, de los que le servían. Y el Nuevo Testamento exhorta en repetidas oportunidades a los creyentes a vivir en armonía y en unidad del Espíritu. Romanos 12, 16, 1 Corintios 1, 10, Efesios 4, 3. Sin embargo, esta unidad bíblica siempre está ligada a la verdad del Evangelio y a la edificación mutua de la fe cristiana, que está basada en la Biblia, no en interpretación humana. Bendito el Señor. Para concluir este punto, para nosotros los evangélicos, el diálogo y la cooperación con otros grupos que se dicen cristianos pueden ser valiosos en áreas donde hay un terreno común y donde, digamos, que se puede dar testimonio del Evangelio sin comprometer los fundamentos de nuestra fe cristiana evangélica. Pero esa búsqueda de la unidad no debe comprometer las verdades bíblicas fundamentales. Así que el movimiento ecuménico a la luz de la Biblia, queridos hermanos, diluye o niega aspectos esenciales de la fe cristiana que está basada en la Biblia y no es negociable bajo ningún concepto. Por eso, en este tiempo del fin, en el que hay un bombardeo constante, continuo, en contra de la sana doctrina y también en contra de los que predican y promueven la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, tenemos que mantenernos fieles al Evangelio de Jesucristo y a la autoridad de la Biblia. El diablo ha buscado activamente destruir la iglesia de Jesucristo desde que nació allá en el día de Pentecostés. La Biblia nos advierte repetidamente sobre sus estrategias y su astucia maliciosa. ¿Por qué el diablo quiere destruir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué representa la iglesia para él? ¿Por qué la quiere destruir? Primero, porque el diablo siente un profundo odio y envidia hacia Dios y hacia aquellos que le pertenecen a Dios, en este caso la iglesia. Y él busca frustrar los planes de Dios en la tierra, y esos planes Dios los realiza a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, es la extensión de Cristo en la tierra, es el cuerpo místico de Jesucristo, es el medio por el cual Dios manifiesta su gloria, predica el Evangelio y edifica a los creyentes.
El diablo ataca lo que Dios más valora, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el instrumento en las manos de Dios para traer salvación a la humanidad. Es la lámpara de Dios en la tierra. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene la misión de llevar ese mensaje de salvación al mundo, un mundo perdido. El mundo cada día está más sumergido en el pecado y en las tinieblas. El diablo se opone ferozmente a esto y busca silenciar la voz de la iglesia porque él sabe que la verdad hace libre a la gente y el Espíritu Santo rompe las cadenas y lleva a las personas a los pies de Jesucristo. Una iglesia unida y fuerte es una amenaza para los planes del diablo. Por eso él busca sembrar división, contienda, chismes, desánimo entre los miembros de la iglesia y eso los debilita espiritualmente. ¿Cuáles son algunas estrategias del diablo contra la iglesia de Jesucristo? Según la Biblia, bueno, primero ponernos tentación. Es la manera en que el diablo puede apartar a un creyente del camino del Señor, induciéndolo al pecado y a la mundanalidad. Primera de Pedro 5:8 dice que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él es un devorador y él va a tratar de engañarnos porque Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44, y él busca engañar a los creyentes con falsas doctrinas, con filosofías y distraerlos para apartarlos del evangelio verdadero de Jesucristo. A lo largo de la historia, el diablo ha instigado la persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Usó a los césares, usa a los comunistas, usa a toda esta gente dictadora que ve en la iglesia una fuerza libertadora y busca intimidar, silenciar y dispersar a los creyentes, pero el Señor ha hecho prevalecer a su iglesia sobre las persecuciones. Los césares ya no existen. El imperio romano, como se conoce en la historia antigua, ya no existe. Solo quedaron las ruinas, el Coliseo romano y la iglesia de Cristo aquí está presente. Bendito el Señor. Entonces Satanás va a tratar también de sembrar discordia y conflicto dentro de la iglesia de Jesucristo y eso es porque él sabe que eso debilita a la iglesia y la hace ineficaz. Proverbios 6:19 dice que Dios aborrece a los que siembran discordia y cizaña entre los hermanos. Y nunca faltará en sus métodos de ataque el ataque a la iglesia de Jesucristo al introducir el desánimo, la duda. ¿Por qué? Porque él sabe que con eso va a debilitar la fe de los creyentes y va a sembrar duda sobre la palabra de Dios, sobre su amor y su poder, así como lo hizo con Eva en el Edén. Le sembró la duda, no solamente de la palabra de Dios, de la orden que le había dado, sino también que despreció, desestimó las consecuencias de su desobediencia. Cuando Dios le dijo, el día que de esto coma, moriréis. Luego, este es el ataque a los líderes de la iglesia de Jesucristo, porque él sabe que al debilitarlos puede afectar a toda la congregación. Hiere al pastor y se esparcirán las ovejas. Hoy más que nunca, la artillería satánica está apuntando a los que predicamos la sana doctrina, que no nos hemos vendido al mejor postor, que no andamos por ahí repartiéndole panfletos a ningún partido político ni a ningún político, que tenemos el compromiso es con Dios y no con los hombres. Ahora, ¿cómo podemos protegernos de esos ataques del diablo y sobre todo proteger a la iglesia de Jesucristo? Primero que nada, poniéndonos la armadura de Dios, de que nos habla Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios
para poder resistir las acechanzas del diablo y enfrentarlo en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, la armadura de Dios no es literal. Esa armadura está comprendida en la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y sobre todo la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Mire, el que no lee la palabra es como el que va a la guerra sin fusil y sin balas. Debemos estar alerta, hermanos, velando siempre y ser conscientes de las estrategias del enemigo. Primera de Pedro 5:8. Nuestra resistencia a Satanás debe basarse en la obediencia y en la sumisión a Dios, y debemos tener fe de que Él es todopoderoso y nos va a guardar, nos va a preservar del mal. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuestra resistencia debe basarse en la sumisión a Dios y la fe en su poder. Él es todopoderoso y podamos decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Pablo dijo: yo sé a quien he creído. Entonces, debemos estar en oración constantemente. ¿Por qué? Porque la oración es un arma poderosa en la batalla espiritual. Efesios 6:18. Entonces, debemos orar por nosotros mismos, por nuestros líderes y por toda la iglesia de Jesucristo. También tenemos que trabajar para fomentar la unidad de la iglesia, evitando las contiendas, el chisme, y fortalecer el cuerpo de Cristo contra los ataques del enemigo. Efesios 4:3. La Biblia es nuestra guía y nuestra espada contra las mentiras del diablo, porque la Biblia es la verdad. Y la verdad es luz, y las tinieblas nunca prevalecerán contra la verdad del Señor. Entonces debemos estudiar la Biblia y sobre todo aplicarla a nuestras vidas, y es allí cuando se convierte en poder de lo alto. No es solamente en letra muerta, sino en una letra viva que va acompañada de una unción del Espíritu Santo. Debemos vivir en santidad, y es la única forma, hermanos, de reflejar el carácter de Cristo. Dice la palabra: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. La santidad es un testimonio poderoso contra las obras del diablo. Un santo está muerto a la vida mundana. Un santo no va a quitar la mirada del Señor para ponerla en este camino sucio que lleva a la perdición. Me refiero a la senda ancha. Entonces, teniendo una vida disciplinada en ayuno, en oración, la lectura de la palabra y el estudio serio de la palabra, eso nos va a dar discernimiento para reconocer las influencias del enemigo y para no ser engañados. Primera de Juan 4:1 nos dice que tenemos que analizar todo espíritu. Entonces, es fundamental que como creyentes nosotros seamos conscientes de esta realidad y nos tenemos que equipar con las armas espirituales que Dios nos ha dado para que podamos resistir y vencer los ataques del diablo contra la iglesia. La victoria final es nuestra en Cristo Jesús. La Biblia dice que hay una sola cosa que vence al mundo: nuestra fe. Y volviendo aquí a centrarnos en el tema del ecumenismo, Satanás usa el ecumenismo, hermanos, como un instrumento para dañar la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría Satanás usar el ecumenismo para sus propósitos destructivos contra la iglesia? Diluir la verdad bíblica. Una preocupación válida es que en la búsqueda de la unidad se puedan hacer concesiones doctrinales significativas, comprometiendo verdades fundamentales de la fe cristiana. Si el diálogo ecuménico lleva a minimizar o relativizar doctrinas esenciales como la deidad de Jesucristo, ya yo le hablé de eso, promover un evangelio diluido o falso. Mire, Satanás
siempre ha buscado desviar a las personas del verdadero evangelio. Gálatas 1, 6, 9. Satanás usa el ecumenismo como una plataforma para promover un mensaje que va a enfatizar la unidad a expensas de la verdad, del pecado, del juicio final, de la necesidad de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Introducirá falsas enseñanzas y prácticas contrarias a la palabra de Dios. Al buscar la unidad con grupos que sostienen doctrinas no bíblicas, existe el riesgo y el peligro, queridos hermanos, de que esas enseñanzas y prácticas se infiltren en la iglesia, desviando a los creyentes de la sana doctrina, como pasó con la iglesia del Señor cuando Constantino fue proclamado emperador y decretó la iglesia de Jesucristo como la iglesia del Estado, la iglesia imperial. Crear una iglesia mundial apóstata. Satanás ya tiene construido un templo en donde comulgarán todas las religiones del mundo, es decir, una iglesia mundial unificada que promoverá un falso evangelio, un evangelio apartado de la verdad bíblica. Y ya ese templo está en el Medio Oriente. Eso está profetizado en Apocalipsis 13 y 17. ¿Cómo podemos discernir si un movimiento ecuménico es genuino o potencialmente peligroso? Bueno, es necesario, óigame bien, evaluar todo movimiento ecuménico a través del discernimiento bíblico. Por eso debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Se fundamenta la búsqueda de la unidad en la verdad bíblica sin comprometer la sana doctrina del Evangelio del Señor? ¿Se enfatiza la necesidad del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo, únicamente en Él, de la transformación de la vida a través de la obra del Espíritu Santo? ¿Se reconoce a Jesucristo como el único camino de salvación? ¿Se mantiene la autoridad final de las Escrituras en todas las discusiones y acuerdos? Pues la Biblia realmente nos llama a la unidad entre los creyentes que comparten la misma fe en Jesucristo. Efesios 1:6. Sin embargo, esta unidad debe estar basada en la verdad, en el amor y no a expensas de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Satanás es un maestro del engaño y sin duda él va a intentar pervertir incluso los buenos deseos de unidad para sus propios propósitos. Por lo tanto, es vital que la iglesia ejerza un discernimiento agudo y se mantenga firme en la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios y va a evaluar cuidadosamente cualquier movimiento ecuménico a la luz de las Escrituras. Las Escrituras es el filtro, es el guardia que no deja pasar cualquier doctrina o palabra o manifestación que no venga por medio del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es indestructible y por mucho que el diablo se afane en destruirla, Cristo la inmortalizó con su resurrección de entre los muertos, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Para empezar, hermanos, respecto a esto de que la iglesia de Cristo es inmortal, la iglesia de Cristo es indetenible, es indestructible, tenemos que considerar algunos textos claves que hablan sobre la fundación y la naturaleza de la iglesia. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es fundamental en nuestra guerra contra el diablo. Escuche como dijo Jesús, sobre esta roca, no sobre Pedro,
sobre esta roca, sobre esa declaración de fe, iba a fundamentar su iglesia. La iglesia está fundada sobre la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. La Biblia nos anima a pelear contra el enemigo a través de muchos pasajes bíblicos, entre ellos Efesios 1, 22 y 23. Allí se describe a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Colosenses 1, 18, allí también enfatiza la palabra la posición de Cristo como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Hebreos 12, 28 habla de un reino inconmovible que recibimos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Mis hermanos, esto que he dicho no es para tomarlo a la ligera, deportivamente. Al fin, hermano, tenemos que estar conscientes. El fin se acerca y es indudable que la iglesia de Jesucristo va a padecer persecuciones en estos últimos días, que a la vez será el método que Dios va a utilizar. Dios va a permitir persecuciones para purificar a su pueblo, a su iglesia, para que pueda irse con el Señor en el rapto de la iglesia. Hay mucha basura, hay mucha porquería metida dentro de la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, estén muy al pendiente con lo que dije respecto a este tema y con lo que dice, sobre todo, y hace este nuevo Papa de Roma, León XIV, porque en él se van a cumplir muchos eventos reservados para el tiempo del fin. Es necesario que vivamos expectantes en cuanto a la gloria de Dios, pero también velando, porque el diablo se mueve de muchas formas. El diablo se ha manifestado de muchas maneras en un Hitler, en un Ceausescu, en un Fidel Castro, en un Chávez, en un Maduro, en tanta gente maligna, en un Mao Zedong, en un Bin Laden. Eso es evidentemente portadores del mal, pero lo más terrible es cuando yo veo que Satanás se disfraza de apóstol, de evangelista, de profeta, de maestro, y está por allí promulgando basura satánica, torciendo la palabra de Dios para meter la apostasía y hacer inclusive, y me duele ver cristianos que yo conocí muchos años atrás, que ahora los veo en reuniones ecuménicas, cantantes, hermanos, cantantes disque cristianos en el Vaticano cantándole al Papa. Y eso es, hermano, eso es una tragedia. El mundo tiene que entender que somos diferentes. No se puede hacer eso. Un cantante no le puede cantar al diablo. No podemos estar entreteniendo y estar pisando los atrios donde el que reina no es Jesucristo. Porque imagínese usted cómo estaría el corazón de Dios si David le hubiera prestado el arpa a los filisteos para que los filisteos le cantaran a Dagón. Imagínese usted cómo sería el corazón del Señor. Tenemos que saber que solamente a Cristo servimos. El Señor se lo dijo a Satanás: solamente a tu Dios servirás y a Él honrarás. Y si se lo digo a Satanás, hermano, mire, nosotros tenemos que considerar bien que nosotros fuimos llamados y fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Dios te bendiga. Shalom.